Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo programa de La Voz de la Fe. En este 10 de marzo vamos a dar inicio a una serie de reflexiones en torno a la figura de San José, porque ustedes saben que estamos en el año de San José, declarado por el Papa Francisco, por la gracia de Dios, pero pues usualmente pasa que la mayoría de las personas no conoce a San José. De pronto uno por ahí lo mira y dice, bueno, pues es el papá de Jesús y a lo mucho sabe que era carpintero y listo, ¿cierto? Nadie le toma más allá en cuenta. Y este año pues es buen pretexto para que San José se vuelva famoso, justamente porque aparte es un año lleno de indulgencias, lleno de gracias especiales que ha concedido el Santo Padre para poder aprovecharlo, y es un año riquísimo en la misericordia de Dios para poder conocer a este santo tan grande. Después de Jesucristo, después de la Santísima Virgen María, San José es el santo de los santos. Es que no hay varón con más santidad como ha sido él. Y por eso, de hecho, pues hoy nuestra charla se llama San José, modelo y ejemplo de los padres cristianos, ¿cierto? Sin embargo, pues a mí me gustaría mucho comenzar hablando un poco de la figura de San José, de lo que pues se sabe. Fíjense que ha sido una devoción que en los primeros siglos de la Iglesia estaba muy fuerte. Hasta incluso en el siglo IV tenemos un evangelio apócrifo que se llama Historia de José el Carpintero, en donde pues se relata un poco de la intimidad de la vida de San José, aparentemente según este texto, descrita en la voz de Jesucristo. Y se cuentan muchas cosas, algunas que coinciden con la Biblia, otras que escapan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la palabra de Dios habla muy poquito de San José, muy poquito. Para empezar, pues se le reconoce por ahí cuando se desposó con la Virgen María, cuando el niño Dios nace, cuando tiene que huir a Egipto, cuando se presenta en el templo, cuando se les pierde y lo hallan nuevamente en el templo, y nadie vuelve a saber más nada de la vida de San José. Es muy poco. De hecho, también, pues si nos ponemos a dar una ojeada en este tipo de pasajes, entenderemos que a San José se le ha llamado el santo del silencio. ¿Por qué? Porque en todo esto que viene relatado sobre él, en la Biblia, nunca menciona una sola palabra, no hay un solo diálogo. Sabemos que no era mudo porque él le impuso el nombre a Jesús cuando lo presentaron en el templo. De hecho, el ángel se lo dice: le pondrás por nombre Jesús. Y él impuso el nombre, pero pues hablaba muy poco, es un santo del silencio. San José más bien tenía una vida contemplativa, interior, en las obras y en la intimidad de aquella relación con Dios, más que en los diálogos y en el elogio y en los signos exteriores que pudiera haber. ¿Ok? Pues, ¿quién es entonces San José? Tenemos que saber primero que San José es, obviamente lo que ya sabemos, el esposo castísimo de la Virgen María. También es el padre adoptivo del Hijo de Dios. Y es el patrono y protector de la Iglesia Universal. Fíjense qué bonito, siempre a mí me gusta empezar las charlas cuando yo hablo del Señor San José, a quien amo mucho. Pues me gusta empezar hablando de esto porque eso nos da la primera pauta para vislumbrar y despuntar en la grandeza de este hombre, de este varón santo. Fíjense ustedes que es aquel varón al que Dios le ha confiado sus tres más grandes tesoros. Sus tres más grandes tesoros, que son su esposa
y su creación perfecta, la esposa del Espíritu Santo, que es la Santísima Virgen María, al mismo tiempo es la obra maestra de Dios, la creación perfecta. Por un lado, también le ha confiado a su Hijo único. Los que tengan hijos van a entenderme muy bien, que uno no le deja los hijos a cualquiera, ¿cierto? No se tiene tanta confianza como para dejarle los hijos a cualquier persona, y menos si es tu único hijo, ¿cierto? Entonces, y menos si le tienes que confiar no solo una hora de su vida, sino toda su educación, toda su formación. Dios ha encomendado a su Hijo único en brazos de José. Y por último, pues ha encomendado el último tesoro que tiene, que es su iglesia. Toda la descendencia, el cuerpo místico de su Hijo, lo ha dejado en las mismas manos. Entonces, esto yo les decía, nos hace vislumbrar muy bien quién es José, porque vaya, yo siempre les digo, imagínense, si es un varón en el cual Dios mismo confía tanto como para dejarle a su esposa, a su hijo y a su iglesia, ¿por qué nosotros no habríamos de confiar en él? ¿Por qué nosotros no habríamos de reconocerle tanto digno de confianza como la dignidad tan grande que tiene por haber sido elegido para tales tareas? ¿Ok? Hoy que vamos a meditar, a reflexionar sobre su paternidad, sobre el modelo que es el modelo y ejemplo de los padres, pues es muy, muy importante que tengamos conciencia en primer lugar de esto. Pasando ya como para aterrizarlo un poco, igual les voy contando, San José es patrono de muchísimas cosas. Santa Teresa de Ávila dice: quisiera yo que todos fuesen muy devotos de este bienaventurado santo, por la experiencia que tengo de lo mucho que alcanza de Dios. Pareciese que Dios le ha dado a algunos santos de favorecer en alguna cosa u en otra. Mas a este santo pareciera que bien le plugo a Dios darle favorecer en todo. ¿Esto a qué se refiere? Que hay santos que sirven pues para pedirles trabajo, hay otros santos para las embarazadas, otro santo para, no lo sé, para proteger niños, otro santo patrono de los doctores, por ejemplo, cada quien tiene como un patronazgo específico y ciertas necesidades en las que ayuda. Pero como bien nos dice Santa Teresa, San José puede socorrer en todo. Les voy a comentar un poquito de sus patronazgos. Fíjense bien, este santo es custodio del Redentor y es patrono del matrimonio, es patrono de los padres de familia, como vamos a ahondar en un momento, de los migrantes, del trabajo, de las familias, de la buena muerte, de los padres adoptivos, es patrono también del Carmelo Descalzo, de los padres josefinos, de los niños, es defensor de los niños por nacer, de las madres solteras, de las viudas, de los desamparados, de los enfermos, de los moribundos, y bueno, la lista continúa y continúa. Vamos pues a centrarnos en San José, padre, modelo y ejemplo de los padres. Para esto yo quisiera primero que todos trajesen a su memoria, pues conforme me van escuchando, que todos trajesen a su memoria la imagen que yo tengo de papá, la imagen personal, buena, mala o ausente, pero es que todos tenemos una imagen de papá porque es necesaria. Dios nos ha creado de esa manera, ¿ok? Dios nos ha creado así, somos como un pequeño rompecabezas y una de esas piezas dice papá, una de esas piezas muy importantes. Las dos más grandes, una dice mamá y una dice papá. Y en esa pieza donde está papá, pues papá tiene que llenar como muchas cosas y hacerse cargo de muchas cosas en la vida de un niño cuando éste nace, ¿cierto?
Entonces, si todos trajéramos a la memoria la imagen que yo tengo de papá, veríamos que tengo cosas buenas, quizá también cosas malas, algunas más que otras, pero yo tengo una imagen o quizá tengo esa ausencia y esa imagen que yo tenga repercute en mi vida el día de hoy. Porque les voy a poner un ejemplo rapidísimo. Yo recuerdo a mi papá rezando todos los días por las noches, todos los días, todos los días. Y en algún momento de la vida eso no nos hace mella. A mí pues no era como que me afectara en menor o mayor medida. Pero lo que yo sí recuerdo es que cuando nosotros teníamos una necesidad, yo al menos, sin necesidad, yo sé que mis hermanos también, sin necesidad de recurrir a nadie y sin que nadie nos dijera nada, sabíamos, entendíamos que rezar nos podía ayudar. ¿Por qué? Porque papá siempre estaba haciendo eso y papá nos transmitía eso, que el que podía ayudarnos era Dios y que él rezaba por eso. Y nosotros lo entendíamos sin necesidad de que él nunca se haya sentado y nos lo haya explicado. Su ejemplo nos lo fue mostrando. Y tenemos muchas cosas buenas igual y algunas otras no tan buenas que aprendimos de él. Y yo les decía, todo eso nos ha configurado en lo que somos. Porque entonces San José, vamos a meditar en cómo él fue parte fundamental de la vida de Jesús aquí en la tierra. Cómo desde que nació, para empezar, desde antes de nacer, él fue el primer defensor de Cristo, de aquel niño. Porque incluso cuando dudó el casarse con la Virgen o repudiarla en secreto, él quería hacerlo en secreto para protegerla tanto a ella como al niño, porque el castigo por el adulterio, porque si él decía que estaba embarazada y ese niño no era hijo suyo, el castigo era la lapidación. Iban a morir ambos, tanto ella como el bebé. Cierto, y San José prefirió, colegaba en su mente, hacerlo en secreto para que el que quedara mal fuera él, como si él lo hubiese abandonado y ella no hubiera hecho nada y a ella no la castigaran. Y entonces desde ahí le salvó la vida al niño cuando decide hacerlo en secreto. Luego cuando decide, a través de la revelación del ángel, casarse con ella, entonces le empieza a prodigar amor y protección. Y empieza a proveerlo. Desde que cuando el niño nace y se tiene que hacer cargo, vemos cómo buscaban posada ambos. Es decir, él iba con su esposa buscando un lugar donde pudiera nacer el niño. Seguramente cuando lo vio nacer en aquel pesebre tan pobre, tan lleno de frío, en cosa tan pequeña para el Rey del Universo, a San José le dolió muchísimo, pero él puso todo de su parte por proveerlo. No se desinteresó, no se hizo un lado, no dejó que la Virgen hiciera algo, o no volteó al cielo y clamó, pues tú lo mandaste, tú danos dónde quieres que nazca. No, San José era diligente. San José buscó cómo proveer al niño de un lugar donde nacer. Y cuando ese niño fue creciendo, buscó cómo proveerle del alimento material, seguramente, porque con su trabajo, con la carpintería, los mantuvo, los sostuvo como familia. En lo material, seguramente también, pues mantuvo su hogar y muchas cosas, ¿cierto? Y su taller y demás. Y al mismo tiempo también tuvo que hacerse cargo, por ejemplo, de la educación del niño. Los padres tienen que hacerse cargo de sus hijos, pues una vez que empiezan a caminar, cuando tienen que aprender a caminar, van caminando con ellos poco a poco. Cuando empiezan a crecer, le van enseñando. Seguramente San José le enseñó al niño su oficio. Por eso es que era conocido como también el carpintero. Jesús, ¿cierto? Le tuvo que enseñar a sí mismo su oficio, a medir madera, a cortarla, cómo se acomodaba. En aquel tiempo los carpinteros hacían un poco de arquitectura, un poco de pues puertas, marcos de ventanas, etcétera. Y seguramente todo eso se lo fue transmitiendo San José. De la misma manera, siguió siendo su protector todo el tiempo
Por ejemplo, cuando el niño ya había nacido y el ángel le avisa que Herodes ha mandado matar varios niños, José sale a Egipto con su esposa y con su hijo, como le dijo el ángel, sin cuestionar, dando todo, dando su vida por proteger a ese niño, incluso si hubiera sido necesario. Se fue a un país con una lengua extraña, donde él era extranjero, donde no tenía asegurado un lugar donde vivir, ni tampoco tenía asegurado que iba a tener trabajo, por ejemplo. Se fue, sobre todo, esto es muy importante, a una región pagana, y ellos eran judíos. La Biblia nos dice que San José era un varón santo, un varón justo. ¿Esto qué quiere decir? Un varón conforme a la ley de Dios, conforme al corazón de Dios, un fiel cumplidor de la ley. Entonces, seguramente San José no ocultó ni desechó, mucho menos, su religión judía en el exilio en Egipto, cuando ellos vivieron allá. Y él lo que hizo fue transmitírsela al niño, enseñarle, hablarle de Dios, seguramente le enseñó a leer, le enseñó a escribir, le enseñó los textos sagrados del Antiguo Testamento, le habló de los profetas, de toda la historia de la salvación que se venía dando desde antes, y le tuvo que contar todas estas cosas como a su hijo. Lo educó en la fe. Eso es muy importante. Su papel de padre fue educarlo también en la fe. Le enseñó todo lo que sabía, y no solo en el conocimiento, sino también en la práctica. Yo siempre les pongo el ejemplo cuando los evangelios nos dicen que nuestro Señor Jesús se levantaba a orar antes del amanecer, antes de que todos despertaran, Él estaba orando siempre. Y cuando uno trata de llevar un régimen de oración, se empieza a dar cuenta de que es un hábito complicado, es difícil adquirir el hábito de orar siempre a una misma hora, y es aún más pesado hacerlo al amanecer, muy temprano, antes de la hora normal de despertar, por ejemplo. Y entonces, cuando nuestro Señor lo vemos haciendo eso, lo más probable es que sea, una vez que ya predicaba, lo hacía con facilidad. Eso nos habla de que lo más probable sea que antes de empezar a predicar, ya tenía esa práctica, ya lo hacía, ya oraba muy temprano al amanecer. Y lo más probable es que haya aprendido esto de su padre, de San José, ¿cierto? Otra cosa muy importante que a mí me gusta resaltar es que San José le enseñó a Jesús a amar y a ser delicado. A mí me gusta mucho siempre detenerme en los pasajes donde Jesús habla con las mujeres y pensar en la sociedad que se vivía en aquel tiempo, en la época de Jesús, el judaísmo. Era una sociedad donde la mujer era un cero a la izquierda, donde la mujer no era tomada en cuenta, antes bien era como un tanto marginada incluso. Y Jesús no solo las trata igual, Jesús tiene un trato delicadísimo con las mujeres, un trato lleno de ternura, lleno de afecto y al mismo tiempo lleno de respeto, de reverencia, siempre a pesar de que esté tratando con la prostituta que le lavó los pies con sus lágrimas, o a pesar de que esté tratando con la adúltera a la que encontraron infraganti, o con la mujer que había tenido 5 maridos en aquel pozo de Samaria. Jesús siempre les da un lugar a las mujeres, siempre las respeta y las trata con mucha delicadeza. Eso en su tiempo era muy raro, pero eso principalmente lo podemos ver en nuestra sociedad, eso se aprende en casa. Seguramente Jesús aprendió a tratar a las mujeres así, porque de esa manera, con esa delicadeza, con esa ternura, con ese respeto, San José trataba a la Virgen María en su casita de Nazaret. Y no hizo falta probablemente que San José se sentara con el niño y le dijera, mira, a las mujeres las tienes que tratar bien, sino simplemente el niño creció viendo ese ejemplo, cómo San José se dirigía con la Santísima Virgen, con qué dulzura le hablaba, con qué respeto, que siempre le dio su lugar como esposa, y el niño Jesús entendió eso muy bien. Entonces, aterrizando todo esto, el día de hoy nos hacen falta muchos San José,
muchísimo, nos hace falta voltear a ver ese varón santo, sobre todo en estos días que estamos pensando en el feminismo, en la liberación de la mujer, en que los varones oprimen, en que los hombres son malos, en todas estas cosas que nos dice el mundo. Si nosotros volteáramos a ver la virtud de un varón santo como es San José, todo se iluminaría, todo se ilumina, porque todas las virtudes resplandecen en San José, sobre todo pensando que es el hombre ideal como modelo de familia y como padre. O sea, imagínense un hombre proveedor, trabajador, respetuoso, fiel, no solo a su esposa, sino primero fiel a Dios, que consagra toda su familia al Señor y todo su trabajo al Señor y todos los deseos de su corazón los ha sometido a la voluntad de Dios, en la misión que Dios le ha encomendado. Un hombre lleno de virtud que ha educado a un niño para ser como él, porque al final del día nosotros somos el resultado de lo que fueron nuestros padres y de lo que nos enseñaron, no solo explícitamente, sino implícitamente con las obras, con lo que nosotros íbamos viendo, las conductas que vimos a diario y fuimos creciendo en esos ambientes. Y San José nos puede dar todo esto. San José es el modelo perfecto de los padres, alguien que protegió a su hijo de los peligros desde el embarazo, desde antes de haber salido del vientre de su madre, lo protegió. Alguien que fue proveedor, que lo sostuvo con su trabajo, alguien que lo educó en la fe, que le enseñó quién era Dios, por qué lo amaban, qué había hecho por su pueblo, le habló de toda esa historia de la salvación. Y alguien que siempre estuvo ahí seguramente para escucharlo. La parte central de esto es, yo con lo que quiero que se queden, es que el papá, nuestro papá, siempre es un reflejo del amor de Dios Padre. Siempre para nosotros va a ser ese referente. Entonces, ¿qué pasa? En mi relación con papá, yo siempre ligaré la relación con papá Dios, siempre. De modo que si yo tuve un papá que era demasiado severo, lo más probable es que yo conciba a un Dios demasiado severo. Y si yo tuve un papá amoroso, voy a saber que papá Dios es amoroso. Y esa fue la misión de San José. San José es el espejo del Padre Dios aquí en la tierra y ha sido un perfectísimo espejo del Padre Dios en la tierra. Tanto que Jesús nos deja esa oración del Padre Nuestro tan hermosa, pensando en el referente de su Padre, que es San José. Cuando Jesús clama al Padre y le dice, Abba. Abba es una palabra hebrea del mundo de los niños. Es como decir papi o papito. Es una palabra que los adultos ya no utilizan. Y es una palabra que seguramente cuando los niños dicen es porque sienten todo aquello que un niño debe sentir en los brazos de su padre. Esa ternura, ese amor, esa comprensión, esa seguridad que se siente ahí, todo eso que representa el Padre está englobado en esa palabra. Cuando Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios como Abba, como papito, papá, está haciendo un eco a la experiencia sensible que él tuvo de San José. En la oración de Jesús en el huerto, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos del 32 al 36, cuando Jesús está en Getsemaní, sudando gotas de sangre, vemos toda la debilidad de Cristo cuando pide, si es posible, aparta de mí este cáliz, cuando tiene temor de llegar al culmen de su misión por todo lo que va a padecer, cuando empieza a sentir esa agonía interna, y es el punto crucial donde va a decidirse a dar la vida por todos nosotros. En ese momento le dice, Abba, Padre.
Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y seguramente a mí me gusta mucho la reflexión del padre Calloway cuando dice, cuando Jesús dijo, Abba, Padre, se acordó de esa seguridad que él sentía, de ese amor que él sentía en los brazos de José. Y cuando él llama así a Dios, recuerda en todo momento que Dios es amoroso, porque su padre José fue amoroso con él, que Dios es comprensivo, que Dios nunca lo va a dejar solo, porque su padre José nunca lo dejó solo, que Dios va a estar con él hasta las últimas consecuencias, como San José estuvo con él, porque sabe que ese Abba que fue José es el mismo reflejo del Abba, Dios Padre, que está en el cielo. Y bueno, hay muchísimas cosas más que decir con respecto a San José que se van a ir desmenuzando en otros programas posteriores, pero me parece de suma importancia empezar con esto, sabiendo lo importante que es San José y su papel de padre en nuestra vida, su papel de padre en la vida de Jesús, su papel de padre en la vida de la Iglesia, porque Él es padre de todos nosotros. Y sobre todo saber que lo necesitamos tanto para crear varones santos, para criarlos santos como fue San José, varones llenos de respeto, varones llenos de amor por el trabajo, varones en la fidelidad, varones preocupados por su familia, dando la vida por ellos, trabajando todos los días nuevamente con agrado por su familia, amando a sus hijos, siendo modelo y sobre todo llevando esas familias enteras al amor de Dios que ellos sienten. Padres de familia cimentados en el amor de Dios y a Dios. Padres de familia cimentados en el amor a su familia, en la virtud que va a hacer crecer en el bien a sus hijos, en la virtud que va a educar silenciosamente, con el testimonio y no con las palabras. De eso está sedienta nuestra sociedad del día de hoy y ojalá que a través de esta pequeña capsulita de estas palabras podamos empezar a conocer más a San José, amarlo, honrarlo como nuestro Padre también y pedirle que nos dé la gracia de poder ser padres de familia santos. Que Dios los bendiga, que San José siga rogando por nosotros y que tengamos todos un mes de San José lleno de bendiciones y un año de San José donde podamos alcanzar todas las indulgencias que el Santo Padre Francisco ha puesto a nuestra disposición. Muchas gracias por su tiempo.